Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar acerca de una cantidad típicamente química que es el mol. Vean que así como nosotros medimos si son 10 le llamamos decena, a 12 le llamamos docena, a 100 una centena. En química existe una cantidad que es el mol. Entonces el mol es un número de cantidad de átomos. De hecho, por ejemplo, 2 se midió y el mol consiste de la relación es 12 gramos de carbono 12. Recuerden que el carbono 12 es el que tiene 6 protones y 6 neutrones. 12 gramos contienen 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono 12. Entonces, para convertir la cantidad que son un solo átomo en 12 gramos, lo tenemos que multiplicar por lo que se conoce como el número de Avogadro. Fíjense que este número de Avogadro, noten que grandísimo, 6.02 por 10 a la 23, es tan grande que es difícil imaginarlo. Entonces, si esparciéramos canicas, 6.02 por 10 a la 23 canicas sobre la superficie terrestre, formaríamos una capa de casi 5 kilómetros de espesor por toda la Tierra. Se pueden imaginar lo grande que es ese número. Ahora, si acomodáramos un número de Avogadro de monedas de un centavo en línea recta, lado a lado le darían la vuelta a la Tierra 300 billones de veces. Y ahora imagínense que toda esa cantidad las contienen 12 gramos de carbono. Solo para que se den cuenta que para llegar a tener 12 gramos, estamos hablando de que tenemos cientos de miles de millones de átomos de carbono. En la más pequeña cantidad de materia que ustedes tengan, van a contener cientos de miles de millones de átomos del material. Entonces aquí vamos a ir hablando acerca del mol. Recuerden que el mol es únicamente una cierta cantidad de átomos. Lo que lo hace tan inentendible es que es una cantidad exageradísima de átomos. No es que sean 2, 4, 500, miles, sino que son cientos de miles de millones para llegar a tener una cantidad como 12 gramos de átomos contienen 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono 12. Aquí vean que aparece un ejercicio tipo en donde sin usar una calculadora ordene las siguientes de manera mayor. 12 gramos de carbono 12, un mol de los que tienen mayor cantidad de átomos de carbono, un mol de C2H2 o 9 por 10 a la 23 moléculas de CO2. Entonces aquí recuerden que 12 gramos de carbono 12 lo que nos está indicando es que tenemos un mol. Un mol es 6.02 por 10 a la 23. Ahora, 9 por 10 a la 23, como el 9 es mayor que el 6.02, tendríamos aquí la segunda cantidad de átomos. Y vean que aquí nos dice un mol de C2H2. Entonces, un mol de C2H2 es 6.022 por 10 a la 23 de C2H2. Pero noten que cada uno de esos moles contienen 2 átomos de carbono, entonces sería 2 moles de C2H2. Por lo tanto, fíjense que aquí en la resolución vamos a tener que el orden sería que el que menos tiene es el que es un mol, seguido por el que es 9 por 10 a la 23 y finalmente un mol de C2H22 que sería 2 por 6.02, entonces sería 12 por 10 a la 23. Eso para que tengan una cierta facilidad para poder manejar estos números tan grandes. Ahora bien, fíjense que si nosotros tenemos una docena de huevos, eso no va a pesar lo mismo que una docena de elefantes. Entonces, un mol de carbono no pesa lo mismo que un mol de hierro. Tienen diferentes pesos, de acuerdo al peso que tenga cada átomo. Igual que vean que una docena de huevos va a representar 12 huevos, el peso de 12 huevos. Una docena de elefantes sería el peso de 12 elefantes. Y un mol de carbono sería 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Un mol de hierro sería 6.022 por 10 a la 23 átomos de hierro.
como lo tenemos aquí. Un átomo de carbono 12 tiene una masa de 12 UMAS y un mol de carbono 12 tiene una masa de 12 gramos. Recuerden que al multiplicarlo por el mol, lo que pasamos es que de unidades de masa atómica los convertimos en unidades de masa. Un mol de cloro tiene una masa de 35.5 UMAS. Un átomo de cloro tiene una masa de 35.5 UMAS y está hecho de forma que al multiplicarlo por el número de Avogadro, nosotros vamos a tener un mol de cloro tiene una masa de 35.5 gramos. Un átomo de oro tiene una masa de 195 UMAS y por lo tanto un mol de oro va a pesar 197 gramos. Aquí lo que les digo, vean que en una pequeña muestra de agua, aquí lo que tenemos es como un beaker con agua, no consideren que tenemos una pequeña cantidad de átomos de agua, sino que tenemos una cantidad exagerada. Aquí, esta sería una sola molécula de agua, que pesa 18 UMAS, unidades de masa atómica. Cuando ya la tenemos multiplicado por el número de Avogadro, entonces si tenemos 18 gramos de agua, ahí tendríamos un mol de agua, porque se corresponde con los UMAS para convertirlo en gramos, y tendríamos 6.02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Recuerden que ya que estamos hablando de una molécula, entonces para llegar al mol de agua tendríamos 6.023, 0,2 por 10 a la 23 moléculas de agua. Aquí para que vean el volumen que ocupa un mol de diferentes sustancias. Entonces este sería un mol de cloruro de sodio, que estaríamos hablando de 58.45 gramos. Este sería un mol de agua, que estaríamos hablando de 18 gramos. Y finalmente este sería un mol de oxígeno. El mol de oxígeno, al ser un gas, entonces ocupa un mayor espacio y tendríamos una masa de 32 gramos y un globo cuyo diámetro es de 35 centímetros. Aquí vean que debido a que vamos a estar haciendo cálculos, les presento la tabla periódica, en donde vean que esta tabla periódica tiene bastante información. Aquí aparece en la parte superior derecha el peso atómico. Este es el número atómico. Aquí tendríamos el elemento con su configuración electrónica y aparecen ciertas informaciones de acuerdo al símbolo y el color. El caso es que lo que nos interesa es tener el peso atómico. Ahora, vean todas estas relaciones molares. Si nosotros tenemos el nitrógeno atómico es únicamente el N. El peso del nitrógeno lo encontramos en la tabla periódica, que es de 14. Vean que aquí aparece, siempre lo redondeamos a una cifra decimal. Entonces tendríamos 14. La masa molar, o sea, la masa de un mol, sería exactamente la misma, 14 gramos por mol, igual que la que es las unidades de masa atómica. Ahora estaríamos hablando de los gramos por mol. Y entonces sería 6.022 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno. O sea, el mol contendría 6.022 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno. Si el nitrógeno, vean que representa el 80% del aire que están respirando y no se encuentra como N, sino que forma una molécula que es el nitrógeno diatómico, el nitrógeno molecular, la molécula de nitrógeno, el N2. Debido a que son dos nitrógenos, cada nitrógeno pesa 14, entonces su peso molecular sería de 28 UMAS, su peso molar 28 gramos por mol. Si estamos hablando de cantidad de moléculas contiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas de nitrógeno. Si estamos hablando de nitrógenos, como cada molécula contiene dos nitrógenos, entonces estaríamos hablando de 2 por 6.022 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno. Vean que es muy importante que vean estos cálculos y que los logren comprender. La plata, su peso atómico es de 107.9 UMAS. Su peso de un mol es de 107.9 gramos por mol. La cantidad de átomos de plata en un mol es 6.022 por 10 a la 23 átomos de plata. Recuerden, sería el número de Avogadro. La plata tiende a perder electrones y entonces tendríamos Ag+, que siempre su peso sería 107.9. Recuerden que los electrones prácticamente no pesan nada. Es peso molar 107.9 gramos por mol. Y tendríamos 6.022 por 10 a la 23, en este caso iones de plata más.
El cloruro de bario, su fórmula es BaCl2. Entonces, fíjense que el bario pesa, aquí lo tenemos, 137.33, 137.3, y el cloro pesa 35.5. 35.5 por 2 es 71 más 137.2, entonces tendríamos 208.2 unidades de masa atómica. El mol del cloruro de bario pesaría 208.2 gramos por mol. Y ahora veamos las cantidades que van a contener el cloruro de bario. De unidades de cloruro de bario, un mol va a tener 6.022 por 10 a la 23 unidades de cloruro de bario. Ahora, ¿cuántos iones bario va a tener? Debido a que cada mol contiene a que cada unidad contiene un bario, entonces va a tener 6.022 por 10 a la 23 iones de bario 2. ¿Y cuántos de cloruro? Debido a que cada unidad de cloruro de bario contiene 2 cloruros, entonces tendríamos 2 por 6.022 por 10 a la 23 iones cloruro. Aquí vamos a calcular la masa en gramos de un mol de glucosa. Entonces, para calcular la masa en gramos, vean que está formado por 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Por lo tanto, tenemos que colocar aquí la cantidad de átomos de carbono que hay, 6, multiplicados por el peso atómico, que es de 12. Lo pueden comprobar aquí en la tabla periódica que les coloqué. El carbono pesa 12, recuerden que lo redondeamos a un decimal. Entonces sería 6 por 12, 72. Cada hidrógeno pesa 1 por 12 átomos de hidrógeno que contiene, sería 12 UMAS. Y cada oxígeno pesa 16 por 6 átomos de oxígeno que contiene la glucosa, sería 6 por 16, 96. Sumamos los pesos UMA de cada átomo y sería 180 UMAS. Recuerden que para encontrar el mol, entonces sería 180, la misma cantidad, en este caso gramos por mol. Ya no tendríamos una sola molécula de glucosa, sino que tendríamos 6.022 por 10 a la 23 moléculas de glucosa. Aquí vean que les pido que realicen este problema. La masa molar, la masa, vean que en este caso sería de fórmula del nitrato de calcio. Entonces tienen que calcularlo de acuerdo a esta fórmula, determinar cuál es el peso del nitrato de calcio. Aquí ya tienen la respuesta para que la comprueben. Ahora, nos piden que calculemos el número de moles que hay en 5.38 gramos de esta sustancia. Entonces colocamos, tenemos 5.38 gramos de glucosa. Y ahora, para poder encontrar las cantidades de moles, recuerden que un mol de glucosa pesa 180 gramos. Esa es la relación que habíamos encontrado previamente. Lo colocamos de forma que los gramos se cancelen con los gramos y me queden los moles. El resultado, por lo tanto, sería 0.02989 moles de glucosa. Aquí también vean que les pido que resuelvan ya está aquí la respuesta y lo tienen que hacer. Recuerden que si no lo pueden hacer, me lo deben de preguntar en el grupo de WhatsApp y yo con gusto se los haré. Ahora, calcule la masa que hay en 0.433 moles de nitrato de calcio. Debido a que no hemos calculado el peso molar del nitrato de calcio, lo vamos a hacer aquí. Entonces, KNO3,2. Esta es la fórmula. Entonces, ¿cuántos calcios contiene? Contiene un calcio. ¿Cuánto pesa cada calcio? Lo vamos a buscar en la tabla periódica. El calcio está aquí y pesa 40. Bueno, lo aproximamos bien. 40. 40.1. Los nitrógenos, ¿cuántos hay? Vean que en el nitrato hay uno, pero como hay dos nitratos, entonces tendríamos dos nitrógenos. Cada nitrógeno pesa 14, entonces sería 14 por 2, 28. Recuerden que aquí, si lo estamos encontrando en la tabla periódica, son UMAS, entonces sería
Y finalmente el oxígeno. El oxígeno, cada nitrato contiene 3, como hay 2 nitratos sería 2 por 3, 6 oxígenos. Cada oxígeno pesa 16, 6 por 16, 96. Entonces ahí ya encontramos el peso fórmula del nitrato de calcio. Recuerden que el peso molecular es únicamente para moléculas. Aquí lo que tenemos es un metal y un anión. Entonces es un compuesto iónico, por lo tanto no es una molécula. Y ahora procedemos a sumar. Entonces sería 0.1, este es 0, 8, 14, 4, 6, 15, 16. Entonces el peso es 164.1, que vean que ya se lo daba el problema, pero aquí lo hemos calculado. Y este sería en UMAS. Sin embargo, el valor en UMAS es igual al valor en gramos por mol. Entonces ya tenemos aquí que un mol de nitrato de calcio pesa 164.1 gramos. Por lo tanto, si aquí lo que nos están dando, nos preguntan gramos y nos están dando moles, entonces tenemos 0.433 moles de nitrato de calcio y colocamos esta relación que un mol de nitrato de calcio pesa 164.1 gramos, de forma que se cancelen los moles y nos queda el resultado en gramos, que es lo que nos estaba pidiendo. El resultado es 71.1 gramos de nitrato de calcio. Entonces, de nuevo aquí, fíjense que están estos problemas, que les pido que los realicen. Ya al final les asignaré los problemas del capítulo. Ahora, ¿cuántas moléculas de glucosa hay en 5.23 por gramos de glucosa? Esta parte nosotros tenemos 5.23 gramos, lo tenemos que pasar a moles, porque sabemos que un mol contiene 6.02 por 10 a la 23 moléculas de glucosa. Entonces, vean que aquí tenemos 5.23 gramos, un mol pesa 180 gramos, ya tenemos la cantidad en moles, y tenemos que un mol de glucosa contiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas de glucosa. Entonces, al realizar la operación, nos sale que en 5.23 gramos de glucosa contiene 1.75 por 10 a la 22 moléculas de glucosa. De nuevo aquí, les pido que realicen este problema. Si tienen algún problema, alguna dificultad para resolverlo, me dicen. Ahora, otro análisis muy importante que se hace con las fórmulas químicas es la fórmula empírica a partir de análisis. Hacemos un análisis. En este análisis se encuentra que 100 gramos de muestra contienen 73.9 gramos de mercurio y 26.1 gramos de cloro. Entonces, para poder encontrar la fórmula empírica, lo que hacemos es que los gramos de mercurio lo dividimos entre su peso atómico. Entonces, vean que el peso atómico del mercurio, de nuevo lo vemos aquí, el mercurio está aquí. El peso atómico es 200.59. Entonces, recuerden que el peso atómico es de 200.59, lo redondeamos a 200.6. Eso sería en UMAS, pero también es la relación molar. O sea, un mol de mercurio pesa 200.6 gramos. De esta forma lo colocamos para que se cancelen los gramos con el mol y nos quedan los moles de mercurio. Y tenemos que el restante es cloro, 26.1 gramos de cloro, y un mol de cloro pesa 35.5 gramos. Colocamos esta relación de forma que se cancelen los gramos con los gramos y que nos quede el resultado en moles. Ahora dividimos el más grande entre el más pequeño, que es lo que estamos haciendo aquí, y vean que me sale 1.99 en moles de cloro por un mol de mercurio. Entonces ya podríamos decir que la fórmula empírica va a ser que por cada mercurio hay 2 cloros. Entonces nos quedaría que la relación es 2 cloros por un mercurio. En este caso, se ha hecho el análisis. El ácido ascórbico, vitamina C, contiene 40.92 en masa de carbono, 4.58 en masa de hidrógeno y 54.5 en masa de oxígeno. Determinen la forma
empírica del ácido ascórbico. Vean que aquí lo que me dan son porcentajes, entonces lo mejor es considerar que tenemos 100 gramos de la sustancia. Siempre que a uno le dan porcentajes, consideramos que tenemos una muestra de 100 gramos. Entonces, de esa forma, los porcentajes los podemos convertir directamente a gramos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Vean que lo que era porcentaje 40.92 lo tenemos como 40.92 gramos de carbono. Lo que era 4.58% lo tenemos como 4.58 gramos de hidrógeno. Y lo que era 54.5% lo tenemos como 54.5 gramos de oxígeno. Para poder hacer la fórmula empírica, lo que tenemos que hacer es encontrar los moles equivalentes de cada sustancia. Entonces, 40.92 gramos de carbono, un mol de carbono pesa 12 gramos y nos queda 3.407 mol. Un mol de hidrógeno pesa 1 gramo y nos queda 4.54 mol. Y un mol de oxígeno pesa 16 gramos y nos queda 3.4006 mol. Dividimos todo entre el más pequeño, que sería 3. Vean que estos dos son prácticamente iguales. Entonces nos quedaría que 3.4, este es 1, y 4.54 en 3.406, 1.33, y la del oxígeno también es 1. Fíjense que aquí entonces nos quedaría que la relación es 1, 1 y 1.33. Tenemos que encontrar para que nos salgan números enteros. Entonces lo mejor sería multiplicarlo. Vean que si aquí lo multiplico por 2, siempre me saldría 2.66, con lo cual no me conviene. Sin embargo, si lo multiplico por 3, entonces me saldría 4. 1.33 por 3 es 4. Y ya que eran números enteros, al multiplicarlo por 3, me queda 3 y este también 3. Entonces la fórmula empírica es así, esta relación con números enteros de cada uno de ellos, que sería carbono 3, hidrógeno 4, oxígeno 3, tal como está representado en esta forma. De nuevo, aquí tienen una para que practiquen el encontrar la fórmula empírica. Recuerden que siempre en estos problemas lo que vamos a hacer es que dado un porcentaje en masa de un elemento, vamos a suponer 100 gramos de la muestra, con lo cual encontramos los gramos de cada elemento, encontramos con eso los pesos atómicos de cada elemento y encontramos los moles para cada elemento, y luego dividimos entre la cantidad más pequeña de forma de encontrar una relación molar, y con eso creamos la fórmula empírica. Ahora, a partir de la fórmula empírica, nosotros podemos encontrar la fórmula molecular. En este caso, es necesario que noten el peso molecular de la sustancia. Fíjense que aquí nos dicen que el mesetileno, un hidrocarburo que está presente, tiene una fórmula empírica C3H4 y que su peso molecular es de 121 UMAS. O sea que ya nos dan el peso molecular de 121 UMAS. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es encontrar el peso de la fórmula empírica C3H4. Sería 3 por 12 que pesa cada carbono, 4 por 1 que pesa cada hidrógeno. Recuerden que la fórmula era C3H4. Y nos sale que es 40 UMAS. Ahora, el peso molecular lo dividimos entre el peso fórmula, sería 121 entre 40, y nos sale 3.02. Aquí lo podemos redondear y entonces nos saldría que la relación es de que hay 3 unidades de C3H4 en la fórmula molecular. Por lo tanto, multiplicamos este por 3 y nos quedaría C9H12. Ya esta sería la fórmula molecular. Esta C3H4 es únicamente la fórmula empírica. Recuerden que el compuesto estaría compuesto realmente por 9 carbonos y 12 hidrógenos. Lo que nos da la fórmula empírica es únicamente las relaciones que hay entre los carbonos y los hidrógenos. De nuevo aquí les pido que realicen este ejemplo. Un procedimiento muy importante es el análisis por combustión. Vean que en eso cualquier muestra nosotros la quemamos en presencia de oxígeno y nos va a liberar el material oxidado y además va a liberar agua
y dióxido de carbono. Entonces, si nosotros llegamos a conocer las cantidades de dióxido de carbono y de agua, mediante la fórmula podríamos determinar cuánto había de la muestra. Vean que aquí el alcohol isopropílico, una sustancia que se vende como alcohol para fricciones, es si ustedes alguna vez han tenido una lesión, entonces le ponen algo para que se sientan mejor y generalmente lo que les están poniendo es alcohol isopropílico. Este alcohol isopropílico contiene carbono, hidrógeno y oxígeno, y la combustión de 0.255 gramos de alcohol isopropílico produce 0.561 gramos de dióxido de carbono y 0.306 gramos de agua. Determine la fórmula empírica del alcohol isopropílico. Entonces, para poderlo resaltar, noten que nos dan las cantidades de dióxido de carbono y de agua. Y con esta información vamos a determinar la fórmula empírica del alcohol isopropílico. Para eso es necesario calcular el número de moles de carbono, hidrógeno y oxígeno en la muestra. Entonces, los gramos de carbono que vamos a tener, nosotros tenemos 0.561 gramos de dióxido de carbono. Recuerden que un mol de dióxido de carbono pesa 44 gramos. Aquí el carbono pesa 12 por 1, es igual a 12. El oxígeno pesa 16. Hay 2 oxígenos, entonces sería 32. 44 UMAS, pero también es la relación moral 44 gramos por mol. Entonces, un mol de dióxido de carbono pesa 44 gramos. Y noten que cada mol de dióxido de carbono contiene un mol de carbono. O sea, solo hay un carbono en dióxido de carbono, un mol de CO2, hay un mol de dióxido de carbono. Y como lo que queremos son los gramos de carbono, un mol de carbono pesa 12 gramos de carbono. Con eso ya encontramos que de los 0.561 gramos de dióxido de carbono, 0.153 eran gramos de carbono. Ahora, lo mismo vamos a hacer con el hidrógeno. El hidrógeno, vean que al descomponerse se convierte, todo el carbono va a dar al CO2, todo el hidrógeno va a dar al agua, que es el que lleva hidrógeno. Entonces tendríamos que se desprendió, ya nos decía, 0.306 gramos de agua. De 0.306 gramos de agua lo convertimos a moles. Recuerden que el agua lleva H2O, entonces tendríamos el hidrógeno que pesa 1 por 2, 2. El oxígeno que pesa 16 por 1 oxígeno que lleva el agua, entonces sería 16, 18 UMAS, 18 gramos por mol. Entonces, un mol de agua pesa 18 gramos de 18 gramos. Ahora, recuerden que como lo que andamos buscando es el hidrógeno, tenemos que convertirlo a moles de hidrógeno. Un mol de agua contiene 2 moles de hidrógeno. Y finalmente lo pasamos a gramos de hidrógeno. Un mol de hidrógeno pesa un gramo de hidrógeno y el resultado es 0.0343 gramos de hidrógeno. Entonces ya tenemos la cantidad de hidrógeno, tenemos la cantidad de carbono. La muestra total de la muestra es 0.255 gramos. Y por lo tanto la masa de oxígeno la vamos a encontrar como una resta. Lo que pasaba toda la muestra menos lo que hemos encontrado ya que hay de carbono y lo que hay de hidrógeno. Entonces sería 0.255 menos 0.153. Y la cantidad de hidrógeno es 0.0343. Vean que todo esto va restado porque sería la masa de carbono y la masa de hidrógeno. Y el resultado es 0.068 gramos de oxígeno. Ahora ya tenemos la masa de cada uno de los componentes y entonces podemos encontrar los moles. 0.153 gramos de carbono. Un mol de carbono tiene 12 gramos de carbono, nos da 0.0128 moles de carbono. Los moles de hidrógeno 0.0343, un mol pesa 1, 0.0340 moles de hidrógeno. Y los moles de oxígeno 0.068, un mol pesa 16 gramos, 0.0043.
Ahora, debemos de dividirlo todo entre el número más pequeño, que es el del oxígeno, y al hacer la relación, vean que sería 0.0128 entre 0.0043 y 0.0340 entre 0.0043. La relación es 2.98 para el carbono y 7.91 para el hidrógeno, debido a que es un análisis de combustión y podemos aproximar los números. Entonces este de 2.98 lo aproximamos a 3 y este .791, este 791 lo aproximamos a 8. Por lo tanto, la fórmula empírica me quedaría C3H8. De nuevo, pido que hagan este análisis. Este sí, el que lo haga y lo tenga, por favor, súbalo al grupo y ganará 6 puntos. Al primero que lo haga. Bien, por hoy concluimos esta parte del mol. Vean que es bastante extenso, complicado. Les pido que le pongan atención al video, que vayan tomando los apuntes, que se ayuden por el libro, que hagan los problemas que les dejo planteados. Y sobre todo, si tienen cualquier duda, ténganla para cuando tengamos la videollamada o le escriben al grupo de WhatsApp.